¿Te has preguntado alguna vez por qué nos detenemos ante la luz roja o por qué ante la voz de auxilio todos corren en ayuda? ¿O simplemente por qué las rosas rojas nos parecen románticas? Pues bien, todo ello hace referencia al proceso de representaciones. ¿Has escuchado la frase "una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa"? Con ella, Gertrude Stein se refería a que las cosas son lo que son. ¿Tendrías dudas de que esto es una rosa? ¿Y esto te parece que es una rosa? Lo anterior hace parte del proceso de comunicación. Para que este proceso sea efectivo, es necesario que se compartan signos y significados semejantes a fin de poder codificar y decodificar mensajes provistos de sentido que permiten imaginar o entender lo que otra persona está expresando. Para esto nos valemos del lenguaje como sistema de signos y de ciertos códigos, logrando así dar sentido a nuestras manifestaciones. El sentido es entonces un sistema de representación que se construye mediante la significación, es decir, en las prácticas comunicativas que producen sentido. Para Ariel, por ejemplo, un tenedor puede ser un peine, pues en sus prácticas no existe el comer con cubiertos, pero sí peinarse. Esto apoya la teoría de Wittgenstein, quien afirma que el sentido y el uso están relacionados inextricablemente, porque el uso ayuda a determinar el sentido, de modo que tanto su aprendizaje como su configuración dependen de la pragmática. El sentido semántico se hace de los casos de uso de una palabra, incluyendo los muchos y variados juegos de palabras que hacemos, de modo que el sentido es con mucho el producto de la pragmática. Por tanto, cuando erramos el proceso de decodificación, ya sea por factores de uso o de códigos diferentes, es cuando se dan los malentendidos que rompen la comunicación. Una de las posibles causas de esta ruptura es que poseemos un sistema de representaciones diferente al del otro. Pero, ¿a qué nos referimos con sistema de representaciones? La representación es la producción de sentido a través del lenguaje mediante un proceso que nos permite relacionar cosas, conceptos y signos. En este caso, observamos un objeto extraño que, al asociarlo a un concepto previo, identificamos como una silla de ruedas, la cual, a su vez, podemos relacionar con diferentes signos o símbolos. En otras palabras, la representación es la que conecta el sentido al lenguaje y en consecuencia a la cultura. Para estudiar las representaciones en la cultura, es importante saber desde cuándo se habla de cultura. Entre fines de 1950 y principios de los años 60, aparece en la escena de las humanidades un conjunto de obras de los autores que posteriormente fueron nombrados padres fundadores de los estudios culturales. Uno de ellos fue Hogarth, quien publica The Use of Literacy, obra que representa un giro decisivo en la cultura, pues piensa en la alfabetización como herramienta para la culturalización. Su principal tema de trabajo fueron las relaciones entre las culturas obreras de la primera mitad del siglo XX. Hogarth leía la cultura obrera como una matriz de reinterpretación y uso de la cultura de masas, extendiendo el universo de lo describible a una concepción más amplia de lo cultural, incluyendo los aspectos menores de lo cotidiano. Posteriormente, Raymond Williams en 1958 publica su libro Cultura y Sociedad, en el que cambia el debate cultural de una definición moral a una más antropológica de la misma. En este sentido, para definir como un proceso total mediante el cual los sentidos y definiciones son construidos socialmente y son transformados históricamente con la literatura y el arte. Williams sitúa el análisis de la cultura inglesa en el marco del marxismo,
utilizándolo como herramienta para explicar relaciones entre la cultura y otras prácticas sociales, diferenciándose así de Hogarth. Posteriormente, Thomson, quien perteneció al Partido Comunista Inglés, reaccionó contra el economicismo dominante en la historiografía marxista contemporánea, para definir que la clase es un proceso de construcción de una experiencia de lucha que se expresa en una cultura de clase. Finalmente, Stuart Hall, un jamaiquino nacido en 1932, fue un sociólogo estudioso de la cultura, quien, influenciado por el pensamiento de Gramsci respecto a la hegemonía y de las interpretaciones de Althusser sobre el papel de los medios como formas de poder dominante, ejerció una gran influencia académica en el discurso crítico de los estudios culturales de los años 70. Él planteó un modelo de codificación y decodificación donde promueve una interpretación activa y dialéctica de la audiencia. En este sentido, atribuye a la clase social un papel relevante en tal proceso. En cuanto a la hegemonía de los medios de comunicación, Hall coincidía en la perspectiva de que dichos medios influyen en los públicos a tal punto de transformar su vida cotidiana. Este fenómeno es comúnmente conocido como dominación cultural y nace del proceso de globalización de las imágenes y los modelos que surgen en los medios de comunicación. Con relación a la recepción, Stuart Hall, al igual que muchos lingüistas, diferencia entre emisor y receptor, siendo el primero quien cifra o codifica la idea, es decir, quien la crea, y quien transmite el mensaje por medio de diferentes signos, mientras que el segundo es quien descifra el código para recibir el mensaje. Según lo descrito por el sociólogo, para que la comunicación sea efectiva es indispensable que tanto emisor como receptor compartan los mismos códigos, por ejemplo, los mismos gestos o el mismo idioma. Sin embargo, todos somos testigos de la cantidad de inconvenientes que se pueden presentar al momento de interpretar un mensaje cifrado, a pesar de cumplir con estos principios. Stuart atribuye el hecho a la diferencia de las clases sociales, explicando que en los mensajes participan códigos profundamente influenciados por el puesto que ocupa cada persona en una sociedad determinada. En síntesis, el autor se basa en la teoría marxista para afirmar que en los receptores de una comunicación se reflejan sus conocimientos y experiencias obtenidas a lo largo de toda su vida. Es por esto que se explica que no es suficiente con tener los mismos códigos, pues es también necesaria una experiencia común. Esto recuerda la teoría de Wittgenstein, quien afirma que las formas de vida crean juegos de lenguaje, que a su vez crean la imagen del mundo. Pasemos ahora a ver algunas de las características de los estudios culturales. Como las palabras lo dicen, los estudios culturales son los que examinan la cultura y por ende las relaciones de poder. Procuran comprender la cultura en todas sus formas, siendo la cultura el objeto de estudio, el espacio de crítica y de acción. A su vez, realizan una evaluación moral de la sociedad y buscan el compromiso y el cambio. Entendiendo entonces el poder como una parte constitutiva de la cultura, debemos revisar la teoría de Foucault. Para el filósofo francés, la representación trabaja tanto por medio de lo que está mostrado como de lo que no se muestra. Así, el sentido es construido en el diálogo entre lo que se ve y el que observa, o sea, el espectador. Esto indica que el discurso construye al espectador como sujeto, siendo éste quien otorga el sentido al objeto. En este aspecto, el pensador recuerda que no hay relaciones de poder que no estén atravesadas por el sentido. Es por ello que la producción de conocimiento está cruzada por cuestiones de poder y por el cuerpo, lo cual expande el panorama de lo que está involucrado en la representación. Ejemplo de ello es la representación actual que se tiene sobre el dinero. Para algunos de clase proletaria, por ejemplo, el dinero representa algo negativo, pues es lo que falta, por lo que se trabaja y a veces por lo que se vive. Mientras que para aquellos de clases sociales altas, el dinero refleja algo positivo, pues es lo que los diferencia de los otros, les da privilegios y además les otorga poder.
No es una mentira que el dinero se ha posicionado hoy en día como moldeador de la vida social, afectando incluso a los medios de comunicación masivos en los que llega a definir el rumbo y las políticas en ellos implementadas. Por un lado, la televisión, tal vez desde la perspectiva de Foucault, se ha convertido en un aparato de manipulación que ha logrado sus éxitos en gran medida gracias a la implementación de la representación como una estrategia para sus objetivos. Esto sin entender la representación como una mera estrategia comunicativa. Veamos el ejemplo del terrorismo. Para el 2001, la palabra terrorista no tenía mayor acepción en el imaginario común. Pero después de la campaña mediática propulsada por los Estados Unidos, la palabra se convirtió en el mayor factor de miedo y riesgo para centenares de personas, claramente seguidoras de los medios masivos de comunicación. Así, inicialmente, los terroristas eran los árabes, posteriormente los guerrilleros y opositores, hasta llegar a cualquier manifestante que se opusiera a un gobierno. Fue el caso de los vándalos de Transmilenio, quienes fueron presentados en noticias colombianas como terroristas. Luego los bajaron a la categoría de vándalos. Posteriormente se llegó a hablar de terrorismo de ideas, política de la que fue víctima el profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, quien fue detenido por supuesta apología al terrorismo y por representar peligro para la sociedad, al adelantar investigaciones sociológicas en el área del conflicto armado colombiano. Es por eso que para la época se hizo célebre la frase que tipificaba a la sociología como un deporte de combate. Veamos ahora casos de representación musical, los cuales nos traen a la mente imágenes colectivas asociadas a las obras. Desde 1966, varias generaciones identificamos, sin duda, la siguiente canción y la asociamos con diferentes cosas. ¿Con qué las asocias tú? Ahora piensa en la famosa marcha turca de Beethoven. ¿Te cuesta? ¿Y qué tal si la escuchas? ¿Ahora ya sabes cuál es? ¿A qué te recuerda? En efecto, estos son representaciones musicales. Pasemos ahora a considerar algunas representaciones en el arte pictórico. Si te digo, pinta una oveja, ¿cómo la pintarías? La que está encerrada en una caja, ¿es una oveja, es una oveja, es una oveja? Concluyamos. La representación es un proceso por el cual los miembros de una cultura usan el lenguaje para producir sentido. Por eso, podría decirse que las representaciones nos ayudan a construir nuestra cultura, nuestros discursos, nuestra política, nuestra ideología y nuestra vida.